Pues bien, bienvenidos a todos y a todas al Instituto de Estudios Hispánico Canarias. Estamos en la 10ª edición de estas jornadas de protagonistas de la historia. Tenemos la suerte de contar con gente que ha buceado y ha tratado todo el ingente conocimiento que don Telesforo dejó escrito. Don Telesforo, un hombre de esta casa, y bueno, es un placer el poder contar con estas profesionales que se han metido a sacar de todo lo que han hallado lo más significativo y que todavía siguen trabajando sobre ello. Y simplemente recordarles que estas son unas jornadas que se hacen en combinación con el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y que esperemos que cumplan 10 más todavía. Venga, muchas gracias y les dejo con Jaime Coello, que les va a presentar a la ponente. Bueno, muchas gracias, Javi. Es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Gracias por venir. Hay un montón de actividades culturales hoy en el puerto y la verdad que verles aquí pues es una alegría, porque en La Laguna lamentablemente estábamos un poquito en solitario, pero aquí vemos que ha acudido más gente a la sala y eso siempre es motivo de satisfacción. Cumplimos 10 años de estas jornadas de protagonistas de la ciencia y la tecnología en Canarias. Y la verdad es que, bueno, hemos ido tratando a diferentes personajes, a veces en función de la disponibilidad de las y los conferenciantes. Y este año, pues, ya que mantenemos una línea de colaboración con el Departamento de Restauración y Conservación de la Universidad de La Laguna, pues decidimos dedicarle el ciclo al trabajo que han hecho diferentes profesionales en el archivo, en el legado de Telesforo Bravo y de Juan Coello. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros y espero que para ustedes también, porque al final es enriquecedor pensar que después de que hayan fallecido estas dos personas, su legado sirve para formar a otras personas. Saben que los dos fueron catedráticos de Petrología y Geoquímica de La Laguna, pero realmente es una maravilla pensar que lo que ellos trabajaron pues sirve para seguir formando gente. Y en este caso seguir formando profesionales como Clara, que es una persona de aquí, del Puerto de la Cruz, y que tiene un currículum muy amplio. No se preocupen que después de la charla le vamos a preguntar a qué se dedica ahora, que nos está diciendo que es a cosas apasionantes. Y bueno, pues decirles que tiene es graduada en conservación y tiene un máster en arqueología subacuática, nada menos. Así que muchísimas gracias, Clara, por estar aquí hoy con nosotros. Realmente es un orgullo. Te estuvimos viendo trabajar en casa de mi madre ahora durante muchos meses y la verdad es que es un orgullo ver pues todo ese trabajo plasmado aquí. Así que muchísimas gracias, muy amable. Sí. Hola, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, me imagino que todos aquí conocemos a la Fundación Telesforo Bravo por su labor de investigación y de formación sobre las ciencias de la Tierra, sobre todo sobre Canarias, y el trabajo incansable que tienen para la protección de las zonas naturales de la isla. Pero quizás lo que no todo el mundo sabe es que tiene unos fondos patrimoniales muy importantes y ese es otro de sus objetivos, la preservación, la investigación y la divulgación de estos fondos. Los fondos patrimoniales se pueden dividir en 3 sectores fundamentales, aquí lo pueden ver. Tenemos la biblioteca hemeroteca, aquí hay libros, hay publicaciones seriadas, tenemos separatas, grabaciones audiovisuales. Luego tenemos la parte del archivo, aquí tenemos informes, cuadernos de campo, cartas, también dibujos y fotografías y planos y mapas. Y por último tenemos la colección museográfica, que aquí tenemos diversos materiales, tenemos materiales arqueológicos, paleontológicos, geológicos, instrumentos científicos, objetos personales y objetos artísticos. La importancia de estos fondos es sobre todo por la particularidad de la colección, porque realmente no hay muchos ejemplos como este. En otros países, a lo mejor como Estados Unidos o Inglaterra, sí que se lleva más lo de conservar los fondos de los científicos, pero en España hay muy pocos ejemplos y en Canarias pues prácticamente ninguno.
Y esta colección, por ejemplo, nos muestra cómo era la investigación científica en Canarias en el siglo XX y además nos da información sobre los campos de los científicos, que en esta básicamente son la geología, la arqueología y la paleontología, que no es poco. El proyecto del que voy a hablar hoy lo hicimos entre el 2022 y el 2023. Fue la identificación y catalogación de parte de los fondos patrimoniales, fue financiado por Dirección General de Patrimonio y los objetivos básicamente eran conocer los objetos y materiales que formaban esa colección, que era lo que teníamos, porque teníamos una idea, pero no sabíamos exactamente todo lo que había. La envergadura de esas colecciones, porque realmente no sabíamos la amplitud, el número de cosas que teníamos, y el propio inventario, registro y catalogación. ¿Y qué nos aporta a nosotros pues, toda esta catalogación e identificación de los fondos? Pues conocer la importancia y relevancia de estos fondos, saber si tenemos algunas piezas pues, únicas o una colección de algún material muy importante, conocer el estado de conservación de los materiales, que también es muy importante, la elección de los lugares y sistemas de almacenaje, también conocer las necesidades de la colección y tener un mayor control de las colecciones. Y también una parte muy importante es facilitar el acceso a las piezas, porque para proyectos de investigación o puesta en valor, pues es mucho más fácil así acceder a esas piezas. Bueno, no estaba yo sola cuando hicimos el proyecto, había más gente. Y yo hoy les voy a hablar de la parte de la que yo me encargué, que fueron las colecciones museísticas. Pero tengo que decir que también se catalogó parte de la biblioteca hemeroteca y el archivo fotográfico. Bueno, en cuanto a la metodología, empezamos con una búsqueda documental de proyectos similares para tener un norte y diseñamos las bases de datos. Hicimos dos, las hicimos en Excel, una para la biblioteca hemeroteca y otra para las colecciones museísticas. Y la base de datos quedó como algo así, que no sé si, bueno, más o menos. Por ejemplo, debajo pueden ver que para cada colección se hizo una hoja de Excel. A este lado tenemos las siglas de cada material y los campos que se rellenan en la base de datos pues son distintas para cada colección, porque cada colección necesita una información diferente. La primera fase fue la fase de registro. Aquí se siglaron los materiales. La sigla es como el DNI de cada material, es diferente para cada pieza y las siglas son diferentes para cada colección. Siempre son las iniciales de la fundación, las iniciales de la colección y un número que identifica el objeto. Con estas siglas elaboramos etiquetas, una para cada material. Los materiales en la fundación estaban bastante dispersados en mesas, estanterías, y habían piezas de pequeño y mediano tamaño, entonces se decidió adquirir unas bolsas especiales de conservación y las piezas se metieron dentro de las bolsas con su etiqueta, es decir, una bolsa para cada material con su etiqueta. Pero la colección de arqueología, la de paleontología y geología tiene una peculiaridad, y es que en muchas ocasiones nos encontramos cajas enteras llenas de materiales. Entonces, claro, nosotros pensamos, es posible que esos materiales hayan sido extraídos de un mismo contexto, de un mismo yacimiento. Entonces decidimos no separarlos, porque si no favorecíamos su disgregación. Y lo que sí hicimos fue cambiar los sistemas de almacenaje, porque no podían quedarse en estas cajas de metal, ni de cartón o bolsas de la compra, entonces se sustituyeron por esas bolsas de conservación con su etiqueta. Bueno, durante la fase de inventario cogimos cada pieza y completamos la base de datos con los datos que podíamos ver solo a simple vista mirando la pieza, y además determinamos el estado de conservación, de muy bueno a muy malo. Esto es muy importante porque para nosotros nos sirve para saber si en algún momento nos llega más financiación, para saber qué materiales son más urgentes de restaurar y de intervenir. Y en esta fase también hicimos la toma de fotografías. No fueron unas fotografías profesionales, que hubiese sido lo ideal, pero bueno, son unas fotos que nos permiten tener un control sobre la colección. Luego pasamos a la fase de catalogación. Aquí sí ya se hizo una búsqueda documental para ampliar la información que teníamos en la base de datos y redactamos un informe de valoración y de análisis de los resultados. Y además hicimos también un plan de medidas preventivas para la conservación.
Todas esas fotos que sacamos de todos los objetos, que son muchísimos, había que gestionarlas, porque no se pueden poner en una carpeta todas sueltas así sin más. Entonces realizamos una carpeta para cada colección y cada foto se nombró con la sigla del objeto. Y para objetos que a lo mejor tenían más de una foto, pues le añadimos el A, B, C. Entonces, el número de sigla es como nuestro nexo para que une la base de datos, los materiales físicos y las carpetas fotográficas. Y así a nosotros nos ayuda porque nos favorece el orden, el control de las colecciones y facilita la búsqueda de piezas dentro de la colección. Y ahora sí vamos a empezar a ver las colecciones. Bueno, la colección de materiales arqueológicos es una colección grande y tenemos todos estos tipos de materiales. Les he puesto un ejemplo de cada uno para que tengan como una idea de lo que hay. Bueno, tenemos cerámicas, esta que les he puesto aquí es una vasija guanche de las Cañadas. Tenemos industria lítica, que son objetos y herramientas hechas de piedra, en este caso les he puesto unas herramientas de obsidiana. Tenemos industria ósea, que son herramientas y objetos hechos de hueso. Aquí les he puesto un punzón, que este es es guanche también. Tenemos restos óseos humanos. En la colección solo tenemos 2, que son estos que están viendo, que son 2 piezas dentales humanas. El resto son restos de animales. Y luego tenemos industria lígnea, que son herramientas hechas de madera, que en la colección solo hay una, que es una punta, parece. Vale, el origen de estos materiales casi todos son prehispánicos. La mayoría guanches, majos de Lanzarote y benaveritas de La Palma. Hay una excepción en estos prehispánicos que es un fragmento cerámico de producción romana. Es este que les he puesto en segundo lugar. Parece de procedencia subacuática y es el pivote de una ánfora. Luego tenemos 3 piezas de época moderna. Aquí pueden ver 2. Es un cuello de botija de época moderna. También tenemos un conjunto de sílex procedente de los lastres de los galeones del comercio del vino que fue encontrado en el puerto de la Cruz. Y tenemos una vasija entera de alfarería tradicional tinerfeña, que es esta que ven allí por último. Una cosa muy curiosa que nos encontramos es que muchos de los objetos tenían etiquetas de los científicos y esto nos ayudó mucho también a saber de dónde son esos materiales. Se decide conservar las etiquetas antiguas porque al final es un vestigio material del estudio científico en Canarias en el siglo XX. Aquí sí pueden ver 2 espátulas realizadas en hueso y tienen la etiqueta hecha por, me imagino que Telesforo Bravo. Y estas pues sabemos que fueron encontradas en la playa del Boyullo gracias a esas etiquetas. Bueno, para los objetos individuales no ha habido problema, se le pone una etiqueta, una bolsa a los que no son muy grandes y listo, ¿no? Hay objetos más grandes, objetos más pequeños, muchísimos fragmentos cerámicos. Aquí pueden ver una piedra de molino de las Cañadas, una vasija guanche y un fragmento cerámico, que creo que también es de Tenerife. Pero, como comenté anteriormente, también encontramos muchos conjuntos de materiales. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Sí, los dejamos juntos, todos en una bolsa, pero dentro de la bolsa los dividimos en otras bolsas, según el tipo de material. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay una bolsa para los fragmentos cerámicos, una bolsa para la punta de madera y una bolsa para los materiales líticos, pero sí que en la base de datos se contabilizan todos esos materiales, pero físicamente quedan juntos en una bolsa porque posiblemente pues, hayan sido recogidos en un mismo sitio. Como conjuntos de materiales también tenemos los paneles divulgativos de Telesforo. Encontramos 6. Se les da un único número de siglado para cada panel, pero en la base de datos sí que contabilizamos todas las piezas. Y esto me parece, la verdad, que unas piezas realmente interesantes porque son únicas al final. Era la manera en la que a lo mejor Telesforo divulgaba en sus ponencias o en sus clases, porque antes pues, no existía el PowerPoint y esto era lo que había. Y bueno, este de las cuentas de collar está restaurado, pero los otros, bueno, hay que restaurarlos.
Bueno, en la colección de materiales paleontológicos tenemos todos estos tipos de materiales y aquí también les he puesto un ejemplo. Tenemos restos de seres vivos invertebrados, aquí pueden ver un coral. Tenemos restos de seres vivos vertebrados, aquí les he puesto un trozo de una mandíbula de Canariomis bravoi. Esta es la rata gigante de Tenerife, se llama Canariomis bravoi porque fue Teleforo el que descubrió esta especie, extinta ya, se cree que porque los guanches se la comían. Entonces bravoi es por Teleforo bravo. Luego tenemos animales fosilizados, en este caso les puse un amonite. Y tenemos también fósiles de huellas de actividad de seres vivos. Esto es fósiles, pero en vez de ser el animal fósil, son huellas de su actividad. Una huella, por ejemplo, de un dinosaurio puede ser un fósil de este tipo. Pero en este caso no hay dinosaurio, pero hay unos nidos de insectos fosilizados, que creo que son de abeja prehistórica. Luego tenemos restos de madera, aquí les he puesto un fragmento de sabina y maderas fosilizadas, que este es de la guancha. Bueno, no conocemos el origen de todos los materiales, pero otra vez, nuevamente, con las etiquetas sabemos el origen de muchos de ellos y otra vez pues las hemos conservado. La mayoría de los objetos y piezas son de Canarias, pero también tenemos piezas de otros lados. Por ejemplo, esos restos de gasterópodo marino que ven ahí son de islas salvajes. Y si se fijan, lo que les he puesto aquí es un trozo de madera de la isla de La Palma y por la etiqueta sabemos que está datado por carbono 14 en el 1100 a.C. Y luego, otra foto que les he puesto aquí son un montón de restos de huesos de lagarto gigante y rata gigante. Y en esta colección, igual, cuando los objetos son individuales, todos van en su bolsa, con su etiqueta. Les he puesto pues, aquí diferentes cosas, un tronco, una concreción de fósiles de bivalvos y gasterópodos marinos, el resto de una galleta de mar y otro gasterópodo marino, cada uno con su etiqueta. Y nuevamente, los conjuntos de materiales se embolsan en una misma bolsa, pero dentro se separan por el tipo de material. En esta, por ejemplo, tenemos conchas, tenemos nidos de insectos fosilizados, unos restos geológicos y unas cerámicas guanches que aparecieron ahí, no sabemos muy bien por qué, pero se han dejado porque posiblemente han sido sacados del mismo sitio que esos materiales. Bueno, en la colección de materiales geológicos tenemos rocas plutónicas, tenemos rocas metamórficas, tenemos rocas volcánicas, que es el grueso de la colección, es lo más que hay. Todas estas que les he puesto aquí son volcánicas. Y tenemos rocas sedimentarias. La mayoría son de Canarias, pero también hay de Azores, de Islas Salvajes, de Finlandia y de un montón de sitios. Aquí también encontramos etiquetas de los científicos y bueno, pues por eso sabemos el origen de muchas. Les he puesto aquí un ejemplo de una de La Palma, otra de Venezuela, que es la del centro, y el grupo de materiales es de Santa Úrsula. Y aquí pasa lo mismo, encontramos conjuntos de materiales, así que decidimos no separarlos, pero en la base de datos sí que se contabilizan. Tenemos una colección de instrumentos científicos también, tenemos herramientas de trabajo de campo, como este martillo de geólogo, tenemos trabajo de laboratorio, aquí encontramos microscopios, encontramos calculadoras. Esta foto que les he puesto es una caja con muestras de roca de tipo lámina delgada, también muy interesante. Cámaras había un montón, esta que les he puesto es una instantánea tipo de marca Kodak. Luego tenemos objetos de navegación marítima, que les he puesto aquí un sextante, y herramientas de divulgación, que son láminas y paneles pues, que utilizaban los científicos para sus clases y conferencias. Luego tenemos la colección de objetos personales, esto es más de su vida cotidiana. El grueso de esta colección son los objetos de reconocimiento, hay muchísimas medallas, hay muchísimas bandejas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de objetos de vida cotidiana, pues este conjunto de pipas. Luego tenemos un grupo de ornamentación, que son pues, esos objetos que adornaban pues, su despacho. Les he puesto un bastón con una cabeza de elefante y sus colmillos de marfil. También tenemos objetos que utilizaba en congresos,
como estas maquetas, y objetos del Ejército de Tierra de cuando los científicos hicieron su servicio militar. En esta colección, sobre todo pues en las medallas, encontramos muchas cajas originales que cumplen perfectamente su función de conservación, además están hechas a medida, así que decidimos también conservarlas, y lo que hicimos fue meterle las etiquetas dentro. Bueno, aquí les he puesto pues, la medalla de Premio Canarias, la medalla de oro del Puerto de la Cruz y la medalla Icona. Y luego también tenemos una colección de obras artísticas, y aquí hay obras artísticas realizadas por diferentes autores, diferentes técnicas, tenemos pinturas, dibujos, alguna cerámica, tallas, pero quizás lo que no todo el mundo sabe es que Telesforo y su padre disponían de un taller de ebanistería y también tenemos piezas pues, hechas por ellos. Aquí, por ejemplo, les he puesto una caja y una mesita pues, hechas por alguno de ellos. El estado de conservación de las colecciones, pues bueno, en general es bueno, sobre todo de aquellos materiales resistentes como las rocas, pero también tenemos problemas de conservación. Los elementos metálicos sufren mucho aquí en el puerto porque tenemos un ambiente salino. Los paneles de divulgación también están en mal estado de conservación, han perdido muchos fragmentos. Luego hay muchas piezas cerámicas que encajan, pero hay que hacer ese levantamiento, o que se han pegado, pero el adhesivo no es adecuado y habría que cambiarlo. Y luego tenemos etiquetas de los científicos, pues también en muy mal estado. Estos son números para que vean la envergadura de la colección. En paleontología catalogamos 483 piezas, en arqueología 978, en la de geología 397, objetos personales 140, instrumentos científicos 74, obras artísticas 52, fotografías 3.214, revistas 103, actas de congreso 63 y separatas 1.100. Y como conclusiones, pues bueno, este proyecto ha supuesto una primera catalogación, se puede profundizar muchísimo más, tenemos que invertir en el uso de programas específicos para bases de datos, tenemos que invertir también en sistemas de almacenaje y en adecuar los espacios de la fundación que albergan las piezas. Debemos digitalizar las colecciones con los medios necesarios y con técnicas óptimas. Debemos realizar acciones de conservación y restauración sobre las piezas que más lo necesitan. Y debemos seguir realizando proyectos de divulgación y puesta en valor de todos estos materiales que tiene la Fundación. Y ya está. Muchísimas gracias.